Te damos la bienvenida a Escucha, es tu Europa, un resumen informativo de los temas más relevantes abordados en cada uno de los encuentros en el marco del proyecto Muévete, es tu Europa. Esta iniciativa, impulsada por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo, busca acercar la labor de la Eurocámara a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes. En este nuevo episodio, dedicado a las elecciones europeas, el portavoz y director general de comunicación de la Eurocámara, Jaume Duch, ha subrayado la importancia de acudir a votar el próximo junio. Según ha indicado, el futuro de los países europeos en los próximos años estará marcado por lo que ocurra en 2024, tanto en los comicios europeos como en las presidenciales de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Qué tipo de administración? ¿Qué tipo de relación con la Unión Europea? ¿Qué tipo de presencia en Europa? ¿Qué tipo de actividad en la OTAN? Todo eso de lo que se está hablando ya muchísimo ahora. Y, por supuesto, el resultado de las elecciones europeas con un Parlamento que puede seguir siendo, como ha sido hasta ahora, el motor de la integración europea junto con la Comisión Europea, o que puede convertirse en un Parlamento pues cada vez más parecido a un Parlamento nacional en el que a veces, algunas prioridades cuesta más, echarlas hacia adelante que otras. Los retos que afronta la Unión Europea son inmensos, según Duch, que ha mencionado los relacionados con el medio ambiente, las políticas sociales o la digitalización de la economía, pero también otras tareas pendientes, como reformar el sistema de toma de decisiones en la Unión Europea, gestionar la ampliación del bloque comunitario hacia el este y, sobre todo, garantizar la autonomía estratégica de la Unión Europea. Quiere decir cómo vamos a transformarnos en una unión, en un territorio, en una región del mundo capaz de autoprotegerse y al mismo tiempo capaz de dar a sus ciudadanos lo que sus ciudadanos le piden, sin tener que estar pendientes de lo que quieran o no quieran otros países o incluso países que en este momento pueden ser nuestros aliados y a lo mejor en un futuro, a medio plazo o a largo plazo, ya no. Al hablar del contexto que enmarca las elecciones europeas, Duch se ha referido a la invasión rusa de Ucrania. En su opinión, Rusia tiene una motivación territorial, pero también está librando una guerra ideológica contra los europeos y contra su modo de vida, basado en la democracia, el progreso y el respeto de los derechos. Por ello, ha lanzado una advertencia. Putin sí va a votar en las elecciones europeas. Ya está votando en las elecciones europeas. La injerencia de Rusia, no solo de Rusia, pero sobre todo de Rusia, a través de los medios sociales, de las plataformas sociales, de Internet, es enorme. Y además tiene consecuencias, y consecuencias concretas a la hora de ver los resultados en las elecciones nacionales en algunos países en los últimos años, o de ver el nivel de polarización social respecto a temas que no eran temas de discusión real de la población y que han sido inyectados prácticamente desde arriba y hacia abajo. Lo estamos viendo en estos momentos en las campañas de descrédito de la propia Unión Europea o de descrédito de las elecciones europeas. Lo estamos viendo y hay noticias estos días con la compra de políticos en diferentes países. En el debate también ha participado el catedrático José María Beneito, director del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, que también ha subrayado la importancia de votar en las elecciones europeas. Por ejemplo, para evitar que ganen poder los partidos próximos a Vladimir Putin, el cual ha amenazado con utilizar armas nucleares contra los países que ayuden a Ucrania. Bueno, esto no está tan lejos de lo que pudiéramos pensar. Y nos hemos hecho acomodaticios en el sentido de suponer que todo lo que tenemos, todo eso que hablábamos al principio, nos está hablando aquí en esta mesa, de prosperidad, de bienestar, de calidad de vida, de oportunidades. Europa es verdaderamente en el mundo, en estos momentos, una especie de territorio privilegiado. Nos hemos acostumbrado a tener el umbral de seguridad que nos aporta Estados Unidos y esto se va a acabar. Jaume Duch considera que el actual escenario geopolítico, marcado por la inestabilidad, ha hecho que ya ningún país se esté planteando abandonar la Unión Europea. El contexto internacional está produciendo, obviamente, está teniendo consecuencias muy concretas. La primera es que ya nadie se quiere ir de la Unión Europea. No va a haber más Brexits. Países en los que la población era más o menos neutra y que a lo mejor les iba a dar lo mismo estar dentro que fuera, Suecia, Dinamarca,
Países Bajos, Austria, eso se ha acabado. Los porcentajes de población que te dicen que su país tiene que seguir siendo miembro de la Unión Europea han subido 10, 15, 20 puntos entre el COVID y el momento en que el momento en que Rusia agrede a Ucrania. Y eso de alguna manera también ha cambiado los mensajes de algunos partidos, y partidos en los extremos, que son partidos que sabemos perfectamente que son no ya euroescépticos, sino eurófobos, que es otra categoría, son partidos que ya no se atreven a proponer la salida de la Unión Europea porque saben que eso la población ya no lo ve. Benedetto, por su parte, ha advertido de que los valores de la construcción europea, como el humanismo, la solidaridad, la libertad, la dignidad humana o la democracia, se han ido diluyendo. Valores que, a su juicio, las principales fuerzas políticas deberían recuperar para hacer frente a los desafíos que va a tener el Parlamento Europeo, donde cree que será difícil conformar mayorías debido a la polarización y fragilización del espacio electoral. En estas décadas el Parlamento Europeo es otra cosa totalmente distinta y cómo se ha producido una politización interna, un mayor enfrentamiento también ideológico, y tenemos que volver a recuperar valores comunes y crear espacios comunes de entendimiento. Respecto al interés de los ciudadanos por la Unión Europea y por las elecciones de junio, Jaume Duch ha afirmado que en los últimos años la labor de la Unión Europea se ha hecho más visible. De hecho, el 72% de los europeos son conscientes de que las decisiones que adoptan las instituciones comunitarias les afectan en su vida. Sin embargo, al mismo tiempo, ve un distanciamiento. Acercarse a la Unión Europea, en el fondo, también requiere acercarse o volver a acercarse a la política. Es muy difícil interesarte por el funcionamiento de la Unión Europea o por lo que hace la Unión Europea si no te estás interesando por la cosa pública. Y es verdad que en los últimos años, no solo en España, en muchos países, ha habido un retraimiento. Esa lejanía de la política, Duch la observa especialmente en los jóvenes. Lorena Pérez, alumna de la Universidad CEU San Pablo que también ha participado en el debate, cree que se debería explicar mejor a los jóvenes cómo les afectan las leyes europeas y hasta qué punto en Bruselas se marcan políticas como las de vivienda o empleo. Aún así, se ha mostrado optimista en cuanto a la participación en las elecciones europeas. Aunque hay quizá cierto desconocimiento por una parte de los jóvenes, pero hay otra parte de los jóvenes que están muy implicados en proyectos europeos. Hay muchísimas agrupaciones juveniles proeuropeas y yo tengo bastante esperanza en que va a haber votación por parte de los jóvenes y también implicación por parte de los jóvenes. El portavoz del Parlamento Europeo ha concluido el debate haciendo un llamamiento a los jóvenes para que voten y animen a otras personas a hacerlo también. Bueno, en el fondo, si tú no votas, lo que estás haciendo es dejar que sean otros los que decidan por ti. Y no están las cosas como para simplemente ceder esa responsabilidad a los demás.